Ir a la política local, nos vamos a concentrar en la política mundial. Es un tema relevante del que vamos a hablar. En realidad son varios, pero vamos a concentrarnos primero hablando de Irán. Y vamos a conversar con Jorge Sanz, analista internacional, académico de la Escuela de Gobierno de la UDD. Gracias, Jorge, por estar con nosotros nuevamente esta tarde. Bienvenido. Hola Juan Manuel, qué gusto estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Jorge, hemos tenido desde mediados de diciembre protestas en Irán. Intentemos darle un contexto, si es posible, a la realidad iraní, para luego después seguir la conversación hacia lo que eventualmente podría llegar a ocurrir con alguna intervención norteamericana. Pero miremos primero lo que está ocurriendo dentro de Irán, qué tan común o qué tan infrecuente es la realidad que está viviendo en estos momentos Irán. A ver, lo que está pasando en Irán es una revuelta mayor, no es una cosa muy chica, es una revuelta mayor. Parte por una cuestión económica, donde la moneda iraní empieza a perder valor, la inflación la deja prácticamente en el suelo, salen las personas a protestar y desde ahí en adelante la protesta se empieza a transformar ya no solo en una cuestión económica, sino que en una cuestión política, donde se empieza a pedir incluso el cambio en el régimen teocrático. Y eso es lo que lleva a Ali Khamenei particularmente a ocupar una represión muy dura. Algunas cifras dicen que van hasta 3.000 manifestantes muertos como resultado de la represión. Ahora, las protestas, el régimen de los ayatolás llega a partir de una protesta de esa magnitud ya al final de los 70 con el ayatolá Khomeini, y de ahí en adelante se ha manejado en este sistema de protestas donde el régimen de Irán, al igual que el régimen de Cuba y otros más, se validan fundamentalmente por el otro, y ese otro es Estados Unidos, el imperio que los ataca, el imperio que es el responsable, el imperio el que tiene la culpa, y en la medida que efectivamente tengan un discurso para el interior de los países, el régimen se va a mantener. Lo que está sucediendo en Irán es que el año pasado Estados Unidos bombardeó el orgullo iraní, que eran sus instalaciones nucleares, y además se les cayó la moneda en la política interna. Por lo tanto, ninguna de las dos cosas le resulta para sostenerse, y la ciudadanía salió a protestar a la calle y a cobrarle a Ali Khamenei la baja en la economía y que el régimen no responda a las necesidades políticas y sociales del pueblo. Claro, que tus libertades estén restringidas, uno podría entender que incluso lo tienen asumido medio culturalmente y que sí, quizás a regañadientes, pero asumido, pero cuando te toca el bolsillo es una realidad muy distinta. Es lo que de hecho ocurrió con la explosión de la primavera árabe, ¿no? Cuando surge en Túnez esta misma realidad, ¿no? Con altos niveles de desempleo y finalmente un chico que se termina suicidando, que es lo que digamos enciende la mecha de la primavera árabe, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿qué tan potente es la crisis económica iraní como para que la gente haya tenido que salir a protestar a las calles y luego hayamos tenido como respuesta esta brutal represión? La primavera árabe tiene que ver con una cuestión cultural. Abu Azizi se suicida por la brutalidad policíaca y de ahí se desprende todo eso. Hubo una chispa. Claro, pero sería, perdona Jorge, sería bueno recordar que se suicida luego de vivir claro, se quema lo bonzo después de vivir una situación dramática porque él no lograba encontrar trabajo y se pone a vender en la calle. Y es allí donde tiene este problema con la policía y que finalmente deriva en que en su grado de angustia se quema lo bonzo en una plaza, lo que enciende esa mecha, ¿no? Pero en el fondo tiene que ver con desempleo, claro. Primero es Túnez, salta a Egipto, salta a Siria, salta a Libia, y la primavera árabe todavía tiene rasgos, particularmente en Libia y en Siria. Claro, y en Siria. Ahora, lo que pasa en Irán, claro, tiene rasgos de eso, en que la población explota contra la región, explota contra el régimen. Los jóvenes ya no son tan estrictos en la estructura religiosa. Y lo otro es que la primavera árabe se da en un contexto de desempleo, pero no necesariamente en un contexto de revolución. En Irán, la revolución no es un evento histórico del año 79, sino que es un estado continuo de revolución. Ellos están en la revolución, lo mismo que Cuba. Entonces, es un poquito distinto la forma de mirarlo. Entonces, Irán no tiene los elementos ni las herramientas fuera de su espacio para defenderse hoy día. Ya no tiene a Hezbollah, ya no tiene a Hamas, ya no tiene a los Houthis, están todavía, pero bastante golpeados. Entonces,
son persas, están aislados, son chiitas, todo lo que está alrededor son sunitas. Entonces, Irán está muy golpeado por Estados Unidos y por Israel a fines del año pasado y no tiene los elementos para defenderse de esta revolución. Y lo que está haciendo es aplicar la represión durísima, estricta, basado en una ley islámica validada solo por el líder supremo, que es Ali Khamenei. Entonces, no hay mucho donde arrancar para la gente para los iraníes. Y lo que está sucediendo ahora es que Rusia mantiene sus acuerdos con Irán, ya intervino. China no está reclamando por los 3.000 muertos, sino que está reclamando por el riesgo del petróleo. Y Estados Unidos está reclamando contra Irán por los 3.000 muertos y por la protesta. Entonces tenemos a las tres potencias que se están enfrentando a este Irán desde posiciones distintas, con discursos distintos. Ahora, una intervención militar con tropas de infantería es tremendamente difícil. Yo creo que si interviene Estados Unidos, si es que interviene Estados Unidos militarmente, va a ser para golpear de nuevo la infraestructura crítica, para golpear de nuevo las instalaciones nucleares, pero no es mucho más que eso. Ya, por lo tanto, uno no debería en ese sentido preocuparse, pero sin embargo, sí hay temor en países como el nuestro incluso, porque la amenaza de Estados Unidos es también a quienes comercialicen con Irán. Ya, nosotros tenemos, Sí. pero es válido, pero de todas formas, ¿qué podría llegar a ocurrir con esa amenaza? Yo creo que la amenaza va dirigida particularmente a China, porque China es la que mantiene a Irán comprándole casi todo el petróleo que produce y que lo saca por el estrecho de Hormuz y lo integra a China a partir de un corredor que tiene en Pakistán. Entonces, lo que está promoviendo Estados Unidos es diciéndole a China, oiga, termine de comprar petróleo en Irán o va a tener este porcentaje. Tengo la sensación que va dirigido ahí. Por otra parte, en Venezuela, si volvemos un poquito atrás en el tiempo, a Venezuela también se controló el petróleo venezolano para restárselo a China. Entonces, hay un escenario que es mayor a los eventos puntuales que están sucediendo, como Venezuela, como Irán y otros. Tengo la sensación, Juan Manuel, que el escenario que está mirando Estados Unidos es mayor que estos eventos puntuales y tienen que ver con arrinconar a China, apretar a China y diseñar un escenario estratégico que vaya en directo beneficio de los intereses de Estados Unidos y restando las posibilidades chinas en intervenir en ese escenario estratégico que es el Indo-Pacífico. Y de ahí, de acuerdo a lo que te escuchaba, ahí aparece también Groenlandia. Ya, pues hablemos de Groenlandia, porque Groenlandia es digamos, un territorio en el que no está pasando nada, es tranquilo, Sí. no ha ido a provocar a nadie, sus 57.000 habitantes, digamos, no meten nada de bulla, y sin embargo el presidente está obsesionado con un territorio que hoy día es controlado por el reino de Dinamarca, y tiene grados de autonomía. Pero Dinamarca tampoco ha provocado a Estados Unidos y sin embargo lo que estamos viendo ahora es a un Trump diciendo que va a básicamente ponerle arancel a los países que no respalden sus planes para Groenlandia, planes que todavía no conocemos además. ¿Qué podríamos esperar, Jorge Sanz, de Donald Trump con Groenlandia? Groenlandia tiene una particularidad. China ya le ofreció comprarlo hace muchos años y el presidente Obama lo paró. Habló directamente con los inuits y ahora está en este diseño de un escenario estratégico en el Indo-Pacífico. Tenemos que juntar varias cosas. Tenemos que juntar a Groenlandia con Panamá. Uno de los primeros discursos que hace el presidente Trump cuando asume es: voy a sacar a los chinos de Panamá. Ya lo sacó. Y claro, Estados Unidos está controlando el canal de Panamá. El canal de Panamá más Groenlandia, no es Groenlandia, no es la isla. Desde mi perspectiva, es un canal de navegación que va entre Groenlandia y Canadá. Por eso que también dijo Canadá va a ser parte de Estados Unidos. Ese canal de navegación ahorra mucho tiempo, ahorra una semana en el comercio marítimo de Europa hacia China. Una semana en buque, una semana en combustible, una semana en logística, una semana en todo. Pero además, si yo cierro y controlo ese canal de navegación y además controlo el canal de Panamá, el abastecimiento que pueda llegar a China se hace tremendamente difícil en una situación de conflicto en el Indo-Pacífico. ¿Por qué?
porque Estados Unidos lo va a controlar estas dos rutas, por lo tanto no hay pasada por ahí y van a obligar al comercio que vaya directamente a China a cruzar por los canales, por Suez, por el estrecho de Malaca, que son fácilmente bloqueables en una situación de conflicto. Entonces, no es que esté obsesionado con tener Groenlandia para sí mismo, sino que, desde mi perspectiva, es el canal de navegación. En la otra orilla, en el otro borde de Groenlandia, el canal de navegación lo controla Rusia. Por lo tanto, esa es una desventaja estratégica para Estados Unidos. Eso es lo que quiere superar desde mi análisis. Ya, ahora, nosotros estamos hablando de un territorio que puede resultar atractivo para Estados Unidos también, entre otras cosas, porque allá en Groenlandia, además, sabemos que existen las famosas tierras raras, ¿no? El deshielo ha dejado descubierto hartos depósitos minerales que son vírgenes, dicen algunos de los yacimientos más grandes del mundo de las tierras raras, que son esenciales para fabricar desde un iPhone, digamos, hasta los autos eléctricos, y actualmente China entiendo que controla cerca, y corrígeme en esto, Jorge, de andar por el 90% de la producción mundial de estos minerales. Entonces, para Estados Unidos controlar Groenlandia también podría ser una cuestión de seguridad industrial, ¿o no? Pero sí, claro, y la maquinaria de guerra también tiene que ver con las tierras raras. Sí, pues los F-35 usan parte de las tierras raras. Exacto. Pero eso puede ser a partir de una negociación, de un tratado, de un acuerdo, no necesariamente de la ocupación estratégica de un espacio geopolítico que tiene una trascendencia en el diseño de un escenario. Yo puedo negociar con Dinamarca, puedo negociar con los inuits, efectivamente. Hay una base americana que está puesta ahí arriba de Groenlandia. Por lo tanto, se puede negociar desde la parte comercial. Pero lo que está planteando el presidente Trump es que es una desventaja estratégica. Y esa desventaja estratégica, tengo la sensación de que va por la ventaja que significa el control de Rusia de un canal de navegación, y el otro lado, la otra orilla, que no la tiene nadie. La tiene Groenlandia, se reparte entre Groenlandia y Canadá. Y no le sale más fácil. Pero no la tiene controlada Estados Unidos, lo que quiere es controlar Estados Unidos. Y no le sale más fácil a Estados Unidos negociar con Dinamarca a ese punto, en lugar de estar amenazando con ocuparla, con decir que aplicar la doctrina Monroe o Donroe, como le dicen ahora, de que América es para Estados Unidos, porque la doctrina Monroe era América es para los americanos, pero después derivó en esto de América es para Estados Unidos, ¿no? Sí, es una lectura muy peyorativa que tiene que ver con la Guerra Fría. Sí, pues claro. La doctrina Monroe lo que buscaba era que después de Napoleón las potencias europeas no recolonizaran América. Cuando se estaban independizando. Ahí parte el origen. Claro, pues se estaban independizando, Colombia, Chile, Brasil, en fin. Exacto. Se estaban liberando los españoles, y lo que no queríamos el presidente Monroe era precisamente, esto va a ser 1800. Tener a Europa de nuevo metido en América. Y que llegaran los otros europeos, claro. Pero después viene esto de América es para los americanos, América es para los estadounidenses. Para Estados Unidos. Claro. Entonces, no le conviene más al presidente. Eso es de la Guerra Fría. Eso es particularmente de la Guerra Fría, y que tiene que ver la disputa con la Revolución Cubana y con la penetración cubana en América. Que Barack Obama, perdona, Jorge, Barack Obama hace un poco más de 10 años la dio por superada la doctrina Monroe, además así como formalmente, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué? Porque tenía ese sentido de una disputa. Es más, la doctrina Monroe, yo creo que no era tanto la doctrina Monroe como esa se utilizó en este afán peyorativo de desacreditar lo que estaba haciendo Estados Unidos con su Alianza para el Progreso y otra cantidad de planes más que están ahí, y que terminaron con una división entre países en vías del desarrollo, y ahí aparece el concepto del desarrollo, y países en vías de la revolución. Claro. Entonces, ahí se confunde entre Monroe y el presidente Truman, que vamos a ayudar a nuestros amigos. Ahí hay una mezcolanza de doctrinas, pero la doctrina Monroe es la original de nadie más que los americanos en América. Y hoy día lo que está planteando Trump es: no queremos ni a China, ni a Rusia, ni a Irán en América. Y ahí aparece y resalta de nuevo la doctrina Monroe. Claro, y en el fondo es como decir que tienen que hacer los europeos metidos acá en nuestro continente administrando Groenlandia, que debería estar en manos nuestras. Pero ¿no le conviene más al presidente Donald Trump buscar una forma de negociación para tener una parte al menos del control? Digo, los daneses no le pusieron problemas para instalar una base militar en el extremo norte de Groenlandia. Entiendo que es una base que es clave porque son los radares que permiten detectar tempranamente si es que Rusia, por ejemplo, atacara a Estados Unidos con un misil. Entonces me imagino que los daneses no deberían tener tanto problema en discutir los términos de la utilización precisamente de estos pasos navegables. Pero no olvidemos que el presidente Trump
busca tensionar la crisis, llevarla al máximo la crisis, la voy a ocupar por las buenas o por las malas, para después negociar. Ok, la estrategia. Y lo ha hecho con México, lo hace con China, lo hace con todos. Entonces tensiona todo y lo que salga de ahí va a ser una ganancia. Entonces da la sensación de que lo que está haciendo es tensionar la situación con los daneses. No nos olvidemos que es OTAN. Entonces no, es bien difícil que dos potencias OTAN entren en conflicto por una posición geoestratégica que les va a convenir a los dos en una situación de conflicto mayor con China. Entonces, lo que está haciendo Trump es tensionar la crisis para poder negociar con algún grado de ventaja. Ya, efectivamente nadie imagina que dos países de la OTAN terminen confrontados entre sí. No creo que Donald Trump vaya a jugar esa carta. Déjame llevarte ahora, Jorge Sanz, te voy a aprovechar a sacar el jugo en estos minutos con todos los temas que se me vengan a la mente, pero hablemos de María Corina Machado. Ya vamos a hablar del triste espectáculo de entregarle la medalla del Nobel al presidente Trump, ya vamos a hablar de eso, pero ¿por qué el presidente Trump no confía en María Corina Machado? Por una razón. El presidente Trump no soportaría para su política, para lo que está buscando, para este gran escenario geoestratégico, no soportaría un segundo país como un Estado fallido, porque ya tiene Haití, no soportaría un segundo país en el borde del hambre, porque ya tiene a Cuba, y Venezuela es tremendamente grande. Por tanto, lo que hizo el presidente Trump fue sacar a Maduro para que empiece a hablar todo lo que tenga que hablar, y mantener la estructura constitucional de Venezuela. O sea, nadie puede decir hoy día que Estados Unidos penetró Venezuela, se tomó Venezuela. ¿Por qué no? Porque lo está gobernando Delcy Rodríguez. ¿Y por qué Delcy Rodríguez? Porque Delcy Rodríguez tiene un camino dentro de la revolución que viene desde la cuna. Entonces, es capaz de manejar adecuadamente, y es más dócil que Diosdado Cabello, es capaz de manejar adecuadamente Venezuela a partir de las instrucciones que le dé Marco Rubio aquí en la oreja permanentemente. Entonces, María Corina Machado es una líder, sacó el 70% de los votos, porque los votos son de ella, tiene las capacidades, tiene las competencias, tiene todo, pero no tiene el control del chavismo. Y lo que hay hoy día en Venezuela es Diosdado Cabello con el control de la violencia a través de los colectivos, y Padrino López el control de las armas a través de las Fuerzas Armadas. Si María Corina Machado no domina esas dos cosas, no puede gobernar Venezuela, porque se va a desatar una guerra civil. Entonces, en su lenguaje y en la mala utilización de las palabras, cuando el presidente Trump dice no tiene las competencias, claro, hoy día no tiene las competencias para dominar el chavismo. Y sacar al chavismo va a ser mucho rato. Por eso que elaboraron un plan con 3 fases, y en la última fase van a llamar a elecciones. 2 años más, 3 años más, elecciones. Y en esas elecciones va María Corina Machado y se va a validar ella como la presidenta, no una presidenta impuesta. No nos olvidemos que el presidente hoy día electo es González. Entonces, tengo la idea de que está protegiendo a María Corina Machado para que no fracase en el primer intento y hacer la transición con Venezuela al mando de Delcy Rodríguez. Y Diosdado Cabello, tengo la idea de que después de las declaraciones de Maduro lo van a ir a buscar en marzo. Tú dices, en marzo Diosdado Cabello está pedido. Yo creo que tiene hora para marzo, después de la segunda sesión de Maduro frente al tribunal. Ya, eso puede ser muy probable. Ahora, porque hay que ir desarticulando el chavismo de a poco. ¿Cómo hay que interpretar el gesto de María Corina Machado de llevarle la medalla al Nobel y entregársela al presidente Trump, que indignó a todo el mundo? Esto terminó dándole la razón a quienes consideraban que en primer lugar nunca se lo debieron haber dado a ella. Yo no, cuando se hacían estas listas, la verdad es que María Corina Machado nunca se me apareció, a mí en lo personal, digamos. Al Nobel sí se le apareció, a mí no se me apareció en lo personal. Pero cuando se lo asignan a María Corina Machado, le encontré razón y me pareció que estaba bien dado, porque lleva desde Chávez, que está peleando por una Venezuela libre del chavismo y del madurismo. Por lo tanto, tiene una tremenda trayectoria de una lucha política constante respecto de un país que va cada vez más abajo en la rodada y cada vez es más difícil sacarlo de la violencia. Entonces, daba la sensación de que estaba bien dado. El problema está en que 2 meses antes de eso, el presidente Trump se candidateó él en la ONU, que yo soy el que merezco porque yo he detenido 8 guerras. Bueno, las guerras todavía están bien.
pero él se autoasignó esta capacidad de ser el único que llevaba adelante la paz y que tomaba las medidas para la paz. Entonces, era bien difícil esta competencia. Y Marina Corina Machado le conviene hoy día ir donde el presidente Trump y decirle, tome, aquí tiene la medalla, usted se la merece, pero el premio Nobel sigue siendo de Marina Corina Machado. Porque en la lista de los Nobel, del comité del Nobel, está ella y no está Trump. Lo que pasa es que le regaló la medalla como un signo de reconocimiento por el apoyo, un signo de reconocimiento por haber sacado a Maduro, un signo de reconocimiento por el apoyo que le dio a ella en las elecciones y no haber reconocido a Maduro como el presidente. Es un signo, no es más que eso, y la medalla se puede vender, se puede cambiar, se puede transformar en oro, se pueden hacer un montón de cosas, pero el Nobel sigue siendo de Marina Corina Machado y probablemente Trump irá a estar en alguna lista, no sé si este año 26, pero en alguna lista va a estar porque lo va a buscar. Perfecto. Buena conversación con Jorge Sanz, hablando de Irán, de Groenlandia y de Venezuela. Tantos temas, bueno, si el mundo es ancho y ajeno, podríamos haber seguido toda la tarde. Jorge, muy agradecido como siempre de poder aprender contigo conversando esta tarde. Te mando un abrazo. Encantado de conversar contigo, Juan Manuel. Así que cuando quiera, aquí estamos a disposición. Muchas gracias, Jorge.